Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos todos, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con esta llamada. La verdad es que estamos muy emocionados de poder tener a Dr. Templeman aquí conectado, quien tiene todos los años de experiencia estudiando el mangostán y estamos muy contentos de poderlo tener aquí esta noche. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar con esta llamada y al mismo tiempo tenemos a Aldo, que también es experto de este lado en México. Entonces, pues bueno, empecemos y ya tenemos un tema medio empezado, que es el tema de la gota. Entonces, empecemos y sigamos con este tema. Yeah, do you want me to talk? You would like me to talk about the gout then? Yeah, I think it's a good start and it's a good introduction to start talking more about the product and their benefits. Okay. When I began to use supplements as a doctor, I had gone through the same schooling that everyone went through to become a doctor. Cuando comencé, bueno, quiero saludar al doctor Templeman y darle la bienvenida y agradecerle por su tiempo. Para los que no lo conocen, es un médico familiar estudiado y certificado en Estados Unidos y Canadá. Y lo que nos está mencionando es justamente que cuando él comienza todos los estudios, como cualquier otro médico, pues utiliza la medicina tradicional alópata. The reason I was doing that was because I could see with my patients that medicines were hurting them very, very often. Y el motivo por el cual él empezó a buscar alternativas en los tratamientos es porque los pacientes estaban teniendo demasiados daños en su salud y repitiendo repitiendo la enfermedad, y entonces esto lo motivó a buscar otras alternativas. And the first type of medicine that I tried to replace is one that does not cause everybody problems, but if you use it for a long period of time, it will cause everyone serious problems. And that is the drugs that are called anti-inflammatories. Que los primeros medicamentos o usos que él decidió estudiar para sustituir a la medicina tradicional alópata fue estos medicamentos que cualquiera recibe cuando va a una visita del doctor, y son los antiinflamatorios. Todos quienes llegamos a una consulta médica, lo primero que recibimos es un antiinflamatorio, pero hay algunos que generan daños por ser un químico, por ser una droga, y lo que él buscaba era conseguir algo alternativo. Yes, and the first things that would happen, people who were very allergic, they would get stomach pain as soon as they took the medicine. They had to take it with food, otherwise they would have stomach pain. Lo primero que se notaba era que irritaba tanto al estómago, que daba dolor estomacal, que algunos llegaban a causar alergias. And if you did not have any symptoms and took this for years and years, like many people do, then you would have liver and kidney problems that were very, very serious. Y que había un grupo de personas que quizás no llegaban a padecer ni esta alergia ni este dolor, pero el consumirlos por tanto tiempo, por muchos años, el resultado se convertía en un daño renal o hepático, y es un daño más peligroso. One of the basketball players for the Miami Heat lost his kidneys completely just because he used these every day for years. Uno de los basquetbolistas más famosos del equipo de Miami, por el uso excesivo de antiinflamatorios farmacéuticos, perdió sus 2 riñones a causa del uso excesivo de esto. Yeah. So that was the first medicine that I replaced with the mangosteen. And the mangosteen replaced all of the different types of that medicine that I prescribed. There are some you can buy across the counter, but there are some that are so strong you need a prescription. And even the ones with a prescription, the mangosteen juice did just as well. Wow.
Y lo que él descubrió con el mangostán, que el uso de esta fruta y los fitonutrientes sustituye cualquiera de los antiinflamatorios o cualquiera de las prescripciones que los médicos utilizan, te empieza a ayudar de manera natural porque trabaja a nivel celular. Entonces provoca una desinflamación y una antioxidación. And one of the worst kinds of inflammation is a disease which is called gout. And it is a disease that will affect one joint, usually on the foot, but it is so painful that even if a feather were to fall and land on that joint, people would scream in pain. Y una de las enfermedades más significativas en tema inflamatorio, en México la conocemos como gota. Se sitúa en las articulaciones y normalmente se da en los pies, que ni siquiera llegas a tolerar el roce de una pluma de ganso quizás. Es tan sensible la piel que el simple roce es demasiado doloroso. Now, doctors treat gout with two medications, one for inflammation and one to stop the formation of crystals that cause the pain. Y que normalmente los médicos tratan esta enfermedad con dos tratamientos, dos prescripciones. Uno como antiinflamatorio y el otro medicamento para evitar la formación de cristales, que es lo que forma el dolor excesivo. And when I used it, I thought I was only getting anti-inflammatory effect. I did not realize until I read an article from just last year that the mangosteen replaced both of those medications. Y la sorpresa es que el uso de los fitonutrientes del mangostán ante esta enfermedad dieron resultado que se podían sustituir esas dos prescripciones para el tratamiento de la gota. Mm-hmm. Now, in the United States, and I hope you're not going to send this video to the United States. Is that right, Aldo? Yeah. No United States with this video, okay? Que sí, que para Estados Unidos no se puede mencionar como que esta afirmación. Entendamos que el gobierno de Estados Unidos y las leyes no permiten utilizar un suplemento como curativo, como que sustituir a la medicina tradicional. No se puede. So, one half of all of the many thousands of papers for research on the mangosteen, more than one half are about cancer. Y la mayoría de los, igual de los fitonutrientes y de los trabajos y de los estudios que se han hecho, van relacionados también con el cáncer. And that is something that you cannot talk about in the United States, but you can in Mexico. Y es algo de lo que en Estados Unidos está prohibido, pero en México sí tenemos un poco más, tenemos más libertad de hablar al respecto, por eso lo estamos mencionando por acá. There is a doctor in Colombia, Dr. Martinez, and he is a professor at a very large university. Existe un doctor en Colombia, el doctor Martínez, y de igual forma está haciendo varios estudios al respecto de los tratamientos y aplicaciones del mangostán. And he used mangosteen in his cancer patients because all of his patients had cancer. Y por lo que entiendo, este médico es oncólogo, porque todos sus pacientes, coinciden que tienen la enfermedad del cáncer. He took photos of various kinds of cancer before and after the mangosteen. Y hay una diferencia
cuando se utiliza el mangostán antes, durante el cáncer, antes de usarlo y después de utilizarlo. And he took pictures of them. Existen testimonios en imágenes que el doctor ha tomado. And he gave me 45 cases with pictures. Y ya tiene 45 casos en imágenes pues capturadas de sus casos. Because he and I were going to go to China and speak to 16 Chinese cancer doctors. Y ahora lo que él hará es viajar a China para platicar esto con 60 médicos oncólogos para compartirles los resultados que se están teniendo de este lado de. He eventually could not go because of problems with a visa, but I went and I showed his 45 papers to the Chinese doctors. Que no, el colombiano no pudo ir a China porque por el tema de migración, papeles, visas, etcétera, pero el doctor Templeman llegó y les compartió la información que tenía del doctor colombiano. And that single presentation was responsible for a tremendous growth of the sale of mangosteen when we were able to sell it in China. At first, we could not. After that presentation, we could sell it. Y esto representó un crecimiento enorme en ventas con este producto, ya que antes de conocer los testimonios de estos pacientes estaban cerrados, pero cuando vieron simples imágenes o los resultados, se abrieron y el negocio comenzó con los chinos. Now, the doctors that used mangosteen with the treatments for cancer did not replace the treatments for cancer. They added the mangosteen to the treatments for cancer. Sí, y que, ojo, no es sustituir el tratamiento del cáncer, es agregar a las personas con esta enfermedad para que el tratamiento en conjunto funcione. No es la sustitución, ojo. Siempre el mangostán va a ser de ayuda, de acompañamiento en toda enfermedad. It is the same thing with certain infections of the gut. The same thing. Es el mismo efecto que sucede con la enfermedad de la gota. No es que sustituya, pero tiene el efecto alto en el resultado para los pacientes. And that is going to be the most important use for it anywhere in the world, to help cancer patients beat this awful disease. Y esto va a ser una revolución para los pacientes de cáncer en el consumo de los fitonutrientes del mangostán. Nosotros ya lo hemos visto con los productos que hemos manejado. La biodisponibilidad del nuevo producto, por ser más alta, va a ayudar a que la mejora en pacientes o en enfermos se vea palpablemente y mucho más acelerado. We do not yet have the kind of experience that would let me recommend how much a person with cancer should use, but that is coming, and soon I will be able to recommend a dosage. No tiene el doctor Templeman en este momento la cantidad de dosis exacta para un paciente con cáncer o el grado de cáncer para que consuma. Sin embargo, las dosis altas son las que se recomiendan para el uso de fitonutrientes en el cuerpo, y pronto los estudios que él está haciendo va a tener la dosis para poderlo compartir con nosotros y decirnos ya con estudios. Now, one of the most important parts about this is that in the studies which have watched the mangosteen and cancer, it stops the cancer, it prevents it, and it makes it better or helps it in every stage of cancer. So when you don't have it, it
keeps it away. When you do have it, it works on every stage of cancer. La maravilla que se ha conocido en esto es que si tú no tienes cáncer, vas a tener el beneficio porque previenes las células cancerígenas, el desarrollo de células cancerígenas. Si tienes células cancerígenas, se predisponen para que los tratamientos funcionen de mejor manera y tus células buenas se nutran y permanezcan en ti. Y a cualquier etapa de cáncer que tú tengas, el resultado es palpablemente notorio. Entonces, conviene consumirlo como preventivo y como paliativo cuando no tienes y cuando ya se tiene la enfermedad. Now, everybody who has cancer and who uses mangosteen does not get cured of cancer. That is true. Cualquier persona ya enfermo de cáncer que consume el mangostán, hay una alta posibilidad, mientras mantenga consumiendo los fitonutrientes del mangostán, que podrá vencer el cáncer. But Dr. Martinez believed that 40% of the people he gave mangosteen to were so much better that there was no way he would not give mangosteen to his patients. Y el doctor Martínez se ha encontrado con una barrera que aproximadamente un 40% de las personas con enfermos de cáncer o que tengan familiares enfermos de cáncer se rehúsan al uso de este producto. Quizás sea desinformación, desconozco, pero digo, en México sucede lo mismo. No, la falta de este tipo de información con este tipo de personas, científicos, nos ayuda a que realmente confíen que los fitonutrientes ayudan al tratamiento de células enfermas y las predispone para que la cura se dé aceleradamente. Yeah. I very often get questions, and I used to get questions in the past. My friend or I have something, and they would say what disease it was or some problem, and they would ask me, can I use the mangosteen? And the answer was absolutely, with everything except a couple of exceptions, which I will talk about. You should use the mangosteen without worrying. Y obviamente cualquier persona, las personas que se han acercado al doctor para preguntarle si confiadamente pueden utilizar el producto para tratar el cáncer, es garantía de que van a recibir una mejora. Solo existen 2 limitantes para no utilizar este producto, que ahorita nos lo va a comentar. And I have a question, doctor. Yes. Well, here in Mexico, we have like pollution. Most of the people who is in cancer, mostly they are kids. So, what is the age the minimum age that they can use the XanthoMyst or the phytonutrients of mangosteen to use it? If they have cancer, if the child has cancer, the bad has already happened, and there is no age that you should not use it with someone who has cancer. Now, with someone who does not have cancer, it has not been studied in children below 8 or 9 years of age. So ordinarily, you give it to children about 8 or 9 years of age. You're not going to hurt the others. But if any child has cancer, even at 1 year old, that child should try the mangosteen. Ok, le pregunté que en México la población de enfermos con cáncer, la mayoría llega a ser niños y que sí es posible que lo consuman. El doctor Templeman dice que sí, si son niños con enfermos de cáncer, desde 1 año son aptos para utilizar. Obviamente, si están sanos, él recomendaría que el uso del XanthoMyst sea a partir de los 8 o 9 años de edad. Pero en caso de tener células cancerígenas, desde 1 año de edad adelante, con toda confianza se lo pueden proporcionar. Okay. Now, here's the first place where you would not use it
unless you have talked to your doctor. Most doctors, for people who have had kidney transplants or liver transplants, do not object. They usually tell their patients, go right ahead and you can do it. But you must ask your doctor. Aquí va lo que nos decía, cuáles son las restricciones para el uso. Él nos dijo que habían dos. Una es a reserva del médico, de su médico, a aquellas personas que hayan sido trasplantadas de riñones o de hígado, tendrán que consultarlo con sus médicos para el consumo, ¿de acuerdo? Y la otra. And the other group, oh, go ahead. Yeah, go ahead. Okay, the other group of people are people who use a medicine to make their blood thin, which is called warfarin. La otra contraindicación para el uso del consumo de este producto es a aquellas personas que tienen tratamientos para adelgazar su sangre, a menos que sean que sean predispuestas a generar coágulos, una púrpura trombocitopénica, algún tema de sangre que tengan que estar tomando anticoagulantes. Esas personas no se les recomienda. Well, no, they can do it, but they have to tell their doctors because the doctors have to do special testing for 6 weeks. No es del todo prohibido, pero hay que consultarlo con su médico para que el médico haga un estudio por 6 semanas para conocer el comportamiento de este producto en su sangre y que no complique la enfermedad. Now, there are at least 5 medications to make your blood thin. There is only one that reacts with the mangosteen, and that is the one that is called warfarin. Y de los 6 padecimientos que consume para adelgazamiento de sangre, solo hay una con la que el mangostán llega a chocar, que es, then if you can write it, I can, warfarin. Warfarin. It is the same in Spanish as in English. Warfarin. Warfarin, algo así. Entonces, esa como diagnóstico es el que choca directamente con el mangostán y sería quizás el único tratamiento en el que se suspendería el uso para tratamiento. Now, if someone is going to have surgery, if the doctor is going to cut on them, then they should stop the mangosteen 3 days before surgery. Y para las personas que van a ser sujetas a alguna cirugía, es recomendable suspender el uso 3 días antes de la cirugía. Not because the spray is dangerous, but because if something goes wrong with the surgery, the doctor will blame it. And that is a bad situation. Yeah, right. Y no porque sea malo el uso del consumo de mangostán en el producto. Sin embargo, es importante suspenderlo, ya que si algo sale mal en la cirugía, normalmente los médicos culpan a algún suplemento, y sobre todo si son suplementos, que algo salió mal en la cirugía. Entonces, eso sería una situación terrible. Por eso, mejor suspender 3 días antes de la cirugía y así no hay residuo que el médico pueda culpar. Okay. Now, Aldo, do you have any questions for me? Yes, we have some. Igual, si alguien tiene alguna pregunta específica y quiere hacer, yo tengo algunas que me han enviado. Entonces, ahorita el doctor Templeman se abre a la mesa para que manden sus preguntas. Yeah, some of the people who is here in the
in the meeting, I would like to share with them what tell us about the method to produce XanthoMyst into the nano emulsion, because we know how to make the juice. Just blend the fruit and you can get the juice, but how you can get the nano emulsion to get this product? I am asking the company to make a little video to show how this is done. Now, they have not said yes, but I can't think of a reason why they will say no. The process is simple. We do not start with the fresh fruit or the frozen fruit. We start with a powder where it has been ground down and it becomes a very fine powder. That is what we start with. Okay? Yo le preguntaba al doctor Templeman si podía compartirles cómo es el proceso para llegar al producto hecho en nanotecnología, a la nanoemulsión que se contiene acá. Sabemos que todo es un jugo, lo licúas y obtienes el jugo, pero cómo llegar a un producto como estos. Entonces él me indica que nos va a hacer un video para poder entender el proceso un poco más claro, pero para que ahorita entendamos un poco, ellos parten del mangostán en polvo para iniciar el proceso. Go ahead. And the powder is taken and it is put into solution. It is dissolved in two solvents. One is water and the other one is one which imitates alcohol. Not alcohol, but it's kind of like alcohol. Okay. Y de ahí lo rehidratan, el polvo lo rehidratan en dos soluciones. Una que es agua y la otra es un producto similar al alcohol, pero no es alcohol. And that is because some of the xanthones and the good things inside the fruit, even in the powder, will not come out if you only use water. 40% will come with water, 60% has to come with something else. Ok. Y esto sucede porque en los fitonutrientes, en el polvo, en lo que contiene el mangostán, el 40% de los fitonutrientes sí llegan a ser hidrosolubles, o sea que reaccionan al contacto con el agua y se disponen al proceso, pero el otro 60% no. Entonces se utiliza esta otra solución para reactivar el 100% del mangostán y hacer toda la solución completa, y por eso el uso de estos dos solventes. Then after that has been taken out, they mix it with a fat that will go around every little piece of the powder. Y después se envuelve con moléculas grasa. Is that right? The coconut oil, right? That you use? It's MCT oil, which is from coconut oil. Yes. Okay. Es una sustancia grasa hecha a base de aceite de coco. No es aceite de coco, es una... It's called MCT. It is called MCT in Spanish as well. Sí, MCT lo quería traducir, pero se me fue. I wanted to translate it, but I forgot the translation in Spanish, the MCT. But es un sustituto como de aceite de coco para utilizar la molécula grasa, y es lo que se termina formando como macroemulsión. Ya está el mangostán en polvo, hidratado con agua y alcohol, y después se mezcla con este sustituto de aceite de coco y ya se tiene la macroemulsión. And then it is put into a small bowl, and there is inside an agitating fork that moves at 65,000 times a second. It just goes so fast you can't see it, but it makes waves and bubbles. Y de ahí se pone en un tazón, el cual es agitado a 65,000 millones de revoluciones por segundo, lo que produce
demasiada espuma y aire, lo que provoca que las moléculas o las partículas se separen y se deshagan en partículas súper pequeñas, provocando la nanoemulsión. Yes. And when those little bubbles burst, they burst with such force that they shatter the pieces of mangosteen powder down to the nano size. Y cuando ya proceso de agitación a velocidad y presión lo colapsan, entonces es cuando sucede la nanoemulsión y se convierten en las partículas pequeñitas, lo que tiene este producto. So that here I have a pen. Yeah, let me show you. There it is. Okay. Voy a enseñar un ejemplo con su pluma. Now, the little ball that is in the top of the pen, if you took nano-size printing, you can put the whole of the Bible on the top of that pen. Dice, the whole of the Bible. Haciendo una analogía, él toma la pluma y está la tinta en la punta de la pluma. Right here, just there. Y si lo convirtiera en una nanoemulsión la tinta, él podría escribir la Biblia completa con esa cantidad. O sea, a lo que quiero llegar es la proporción que se hace cuando se dividen las moléculas o las partículas y quedan fracciones súper chiquitas. Yeah, you cannot see it without a very, very powerful microscope. Que no es posible siquiera verlo a menos que sea por microscopio. And that means that the body can use it everywhere because it's small enough to go everywhere in the body. Y la gran ventaja es que ese tamaño de partícula permite que pase por todo el cuerpo hasta el lugar más recóndito celular y recibir el beneficio. Yeah. Before, with the juice, we did not do that. We had to wait until your intestines broke it down. And the intestines are not as good at breaking it down as this little piece of machinery. Y que lo que sucedía con el jugo de mangostán es que al momento de consumirlo, llevarlo al intestino, quien tenía que hacer ese trabajo de llevarlo a la sangre y de triturarlo o de mandarlo a todas las células es el intestino. Y no todo se podía utilizar porque pues habían intestinos que trabajaban de manera diferente. Funcionaba así, pero con este producto, que son partículas más pequeñas, la garantía es que vas a llegar a más células, a más partes de tu cuerpo, y obviamente el resultado va a ser mayor. Yes, and we are still proving that, but it is the thesis, it is the hypothesis that we are following, and nothing has happened with using this yet, which tells us that we are wrong in that presumption. Y que aún está en hipótesis, pero al parecer todo lo que tú consumes, todo se utiliza en el cuerpo. Entonces, es garantía de que el producto lo vas a aprovechar. Now, we still are going to learn what this spray will do that the other mangosteen would not do. But I know that there are things that it will do that the juice did not do. Hay cosas que el mangostán puede hacer muy buenas y hay otras cosas que no. Hay que también, no es un producto milagro, pero los beneficios de los fitonutrientes sí son palpablemente notorios. Now, there will be some small number of conditions that have to do with the gut, which will not be treated better than the juice. It will not go to the gut. It will not contact the gut.
And therefore, some things that the mangosteen used to do in the gut, it may not do that. We don't know, but it may not do it as well. Y que también hay cosas que con el mangostán se han podido lograr, con el ejemplo de lo que mencionaba hace rato de la gota, lo que no se ha logrado con otros tratamientos. Entonces, es notorio que el beneficio, aparte que es natural, es muy específico para temas celular de desinflamación y de antioxidación y sobre todo a nivel celular. Yeah. And all in all, the juice had so much sugar. It had an incredible amount of sugar. And that is bad. You don't need sugar if you're trying to take a supplement. This has no sugar. I had it checked last week again, and the proof is there is no sugar in the spray. Ok, algo muy importante es que la mayoría de los suplementos como estabilizantes llegan a tener azúcar en su composición. El jugo tenía azúcar y esto hacía que muchas personas que consumen suplementos, por tener azúcar, pues como que contradice mucho lo que hace. Pero que la semana pasada él volvió a confirmar haciendo el estudio a XanthoMyst y no tiene nada de azúcar. So there are a number of very, very potential benefits for using mangosteen in this format than in the old formats. Y que hay por mucho mejores resultados en este nuevo formato, nanotecnología, nanoemulsión, que en los formatos que conocíamos, por ejemplo, el jugo. Entonces, la recomendación de uso es para que con toda confianza lo puedan agregar a su dieta. Yeah. You know, the mangosteen juice is still a wonderful product. It is an absolutely incredible product. But I think this is better. Que él, siendo parte de la creación del jugo, habla que es un producto muy bueno, el jugo de mangostán, que todos conocemos, la mayoría lo conoce. Sin embargo, este producto es aún mejor por el alcance, la biodisponibilidad y obviamente también el costo-beneficio, velocidad en respuesta. Son muchas cosas que se encuentran con este producto. Okay. Another question? What about, is it possible to use with, or the doses to use it with the thyroid? With what? Sorry, with what? The tiroides? It will help people who have an acute thyroid problem, one that is going on right at that time. But if the infection on the thyroid has passed and they have to be on medication, it will not make you not have to take medication. You will have to take medication. It will not replace that. It will help if you're having the infection and nobody knows when they're having it. It's hard to tell. So take it all the time. But once your thyroid is dead, it will not replace it. Dice que para la aplicación en tiroides, si funciona mejor de manera preventiva. Si ya hay un padecimiento, hay que continuar con el tratamiento médico, porque no va a haber, no es como que reversible. Entonces, sí va a ayudar a mantener mejoras y mantener una desinflamación, pero no como tal un efecto reversible. Preventivo, garantizado que sí, pero ya como hablábamos del tema de la gota o del cáncer, en tiroides, no. And most of the people who end up with a dead thyroid do not know that the thyroid has died until long after it has died.
y que la mayoría de las personas que empiezan con problemas de tiroides normalmente para cuando se dan cuenta, la tiroides ya dejó de funcionar. Y entonces hacer ese efecto reversible pues va a ser imposible. Es mejor hacerlo, pues como todo, preventivo es mejor para todo el cuerpo. Always better. Any question? Another one? You already answered about this, but a friend of us is asking about a baby who has 1 month with, I don't know, when they reflujo. Oh, they throw up. They throw their food. Throw up, yeah. No, don't use it. Don't use it. Ok, no se utiliza para bebés de 1 mes con reflujo, recomendado mejor no. Because unfortunately, many things will go in strong quantities into a baby that will not go into an adult. So we can't take, unless the child has cancer, it is not worth the risk. Que desafortunadamente para un bebé con todo su sistema completo, meterle una carga tan fuerte o de fitonutriente sería una sobrecarga. Entonces él recomienda que no, a menos que fueran células cancerígenas que ya no son parte del bebé. Esas sí podría él recomendar un uso, pero para cualquier otro tratamiento mejor no, ya que él lo decía la otra vez. Los niños o los bebés normalmente traen como que todo su kit completo. Lo que se debe de hacer es con buena alimentación y una atención oportuna, su cuerpo solo se va a acostumbrar y va a mejorar. Sin embargo, cargarles de suplementos sería como que muy prematuro cuando su cuerpo está funcionando. A partir de los 8, 9 años de edad, el utilizarlos les da una fortaleza, y para adultos, pues obviamente ya va a ser necesario y obligatorio consumir suplementos para estar en mejor condición. And when a mother has a baby and is breastfeeding, she can take the spray and both of them will get benefit. Y para las embarazadas, cuando tomen el spray, ambos se verán beneficiados con los fitonutrientes. Entonces, para embarazados sí sería conveniente utilizar. Yeah, not dangerous. You said it's best used for kids up to 8 years. Could be 7, maybe. Oh yeah, I mean, you know, it's in that area. Once the child's immune system is fully formed, and that's about 5 to 6, Right. and the stomach is completely able to take all kinds of foods, then it's not probably dangerous at all. Ok, great. Para niños de 7 años, sí. Lo que él pide o lo que él recomienda es que cuando tienen como que su sistema inmunológico completo, que eso sucede a partir de los 5 o 6 años de edad, ya se puede utilizar. Pero para asegurar, él se va hacia los 8, 9, 7, 8, 9. Entonces, quien me preguntó acerca de los 7, adelante, sin problema. Yeah. Ok. I don't know who else. Let me see. Can the product can be used directly to the skin? No. Now, in many people, it will not cause any problems, but in some people, it will cause a rash. So do not use it because you don't know who will have a rash and who will not. Ok, le preguntaba que si el producto puede utilizarse de manera tópica, directo a la piel. Entonces él dice que mejor no. Hay personas que no han reaccionado al producto, pero hay ciertas personas que sí les ha provocado irritación. Entonces, mejor no lo usen. Él la otra vez recomendaba que si quieres saber qué tan delicada es tu piel o qué tan aceptable la nanotecnología en tu piel puede funcionar, úsalo en la parte blanda del brazo para que tú puedas checar si te irrita
qué tan sensible es tu piel o si lo puedes, si mejor que no lo uses. Entonces, esa recomendación se las comparto. Okay. But if you have an open wound that will not heal, yes, use it. Que para una herida que esté abierta, es bueno utilizarlo porque las nanopartículas en efecto sí van a hacer mucha... It helps to heal wounds. Va a ayudar a cerrar la herida de volada. It will help with sunburns and burns. Quemadas también por sol, también la recomiendan. High pressure. High pressure, you mean some burn from high pressure? No, I mean high blood pressure. Oh, in some people, it will have an effect on blood pressure. It had an effect on me in blood pressure, but it does not do that with everybody. But watch your blood pressure. If it starts to go down and you get lightheaded, go to see your doctor and he will drop your medication. Él dice que para la hipertensión, sí, al doctor Templeman le funciona muy bien, pero hay que también conocer a qué se debe la hipertensión. Si es conveniente compartirlo con su médico para que si la dosis que maneja ahorita es muy alta y empieza a consumir esto, ajustar el tratamiento para que no el desinflamar y mantenga dosis altas y entonces pueda haber una descompensación. Sí funciona, yo les puedo compartir también que mi mamá es hipertensa y lo ha consumido y le ha funcionado bastante bien para controlar su presión. For my mom, who has also high blood pressure, to her is very good results. Yes, my results were, I didn't get any results with the juice, but I got striking results with this. Oh, great. Y él ha tenido muy buenos resultados en el uso del mangostán. Entonces, con este producto no es la excepción. Así que sí funciona. Yeah. I think we are done for questions tonight. Well, it has been a pleasure talking with you. It always is. And when more questions come in, let's do it again. Yeah, thank you very much. And we hope to see you soon. And well, we can see you soon. I don't know when, but we can talk to you later for sure. Yes, you set it up. Talk to Collie. Collie Sure, is I will. okay. Yes. Thanks a lot, doctor. Oh, you are welcome. Thank you very much, guys. I hope everything goes well. And I want to come and see you. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Bye.